Muy buenas noches, romanitos. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros este rato de tertulia, este rato de mesa de camilla futbolística de Mérida. Y hoy es una mesa histórica, créanme, no porque tengo a quien tengo yo aquí, porque voy a hablarles de algo que forma parte de mi vida. Bueno, primero presentaciones. Don José Antonio González Fernández, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Rafa. Bien hallado. José Antonio es del Imperio, que ya es un timbre de gloria, y está dentro de la dirección deportiva, podemos llamarlo, ¿no? Sí, en coordinación general. El Imperio, que gracias a gente como José Antonio está renaciendo de sus cenizas, puesto que es verdad que es un club vivo, por lo tanto, como la vida misma, tiene sus altibajos. Pero mira, aprovechando que venías a recuperar una de las revistas que teníamos en los tiempos, el Imperio tiene exactamente 68 años. Se cumplen ahora de la fundación del Imperio. Lo fundó don Hilarión Arroyo, después a ver si soy capaz y les puedo enseñar la foto. Y en estos 68 años el Imperio, bueno, se fundó en mayo de 1955 y en 1956 ya aparece por el Imperio Agustín Jiménez Villao, que ha sido santo, seña y vida del Imperio. Pero mira, José Antonio, el Imperio ha tenido equipos de fútbol, por supuesto, que es lo que más le ha dado, sobre todo fútbol. Tuvo equipo de baloncesto, Juan Ignacio Barrero lo estuvo contando aquí, y Pepe Hueso y toda esta gente. Tuvo equipo de balonmano, que además el equipo de balonmano estuvo con un emeritense ilustre que es Juan de Dios Román. O sea que fíjate cómo se escribe la historia. Tuvo tenis de mesa, porque en el Instituto de Extremadura era muy típico venir aquí. Y tuvo incluso un equipo de ciclismo. El Imperio es el equipo, no sé si el Badajoz nos supera, pero que ha dado más jugadores de primera división extremeños. Parras, que jugó en el Málaga, el gran Curro, que jugó en el Elche y en el Español, Rodri, que todavía lo podrán ver ustedes por Mérida, o del Atlético de Madrid, del Moral. Es decir, que hemos tenido... Bueno, por ser del Imperio, esto hubo una época que fue el gran Diego Lozano, fue del Imperio. Te he traído esto porque quiero que sepas que esto es historia, vida. Nosotros hubo un tiempo en que modestamente colaboramos con Agustín y hacíamos publicaciones como esta, del 35, del 40 aniversario, y le he contado a José Antonio al principio, y sé que Paco Gijón o Ambrosio, si nos están viendo, o toda esta gente, lo celebramos yendo andando por etapas a Guadalupe, que fue una experiencia. Pero vamos a ir directamente, que me interesa que los amigos de Romanito, de Televisión Extremeña, conozcan vuestra labor. Lo primero, esto es una vocación lo tuyo, porque es que como no tengas vocación, uno no se pega la panda de trabajo, dai. Sin duda, ¿no? Aquí tiene que haber una vocación, tiene que haber una pasión por el fútbol. Muchas veces lo hablamos, ¿no? Cuando se critica a los entrenadores, porque escuchas en la grada, yo haría esto, yo haría lo otro. Hay que ponerse también en la piel de los entrenadores. Sacrifican muchísimas horas de sus familias, en viajes, en entrenamientos, en partidos, en desplazamientos. O sea, si no hay una vocación y una pasión, el fútbol base no podría ser así. Fíjate, y esto que no lo hemos hablado. El otro día estuvo aquí Santi Amaro, que ha sido futbolista, entrenador y ahora es director general de deporte. Y le dije que lo más importante, los futbolistas son, como puedes comprender, pero los entrenadores, digo, me parece una pieza básica, es decir, que son los primeros que tienes que formar porque después van a formar a los otros. ¿Qué diferencia hay entre entrenar y educar? Bueno, pues entrenar, cualquiera puede entrenar, o sea... Hoy en día hay 40.000 ejercicios por internet. Enseñar no, claro. Enseñar ya no. Luego ya otra cosa es el tipo de entrenamiento que quieras hacer, o sea, porque entrenar, lo que te decía, cualquiera ve ejercicios por internet, se lo apunta en una libreta, lo lleva a la práctica, pero quizás eso no sirva para nada respecto a lo que luego realmente quieres transmitir a tus jugadores o que hagan en el terreno de juego. Entonces, ser entrenador es complicado, requiere una formación, requiere una experiencia. Nosotros afortunadamente, lo podemos decir bien alto, casi todos nuestros entrenadores tienen de las máximas titulaciones posibles, están muy formados. O sea, aparte tenemos una formación continua interna, que vamos a empezar en unos días, las jornadas para entrenadores, los formamos nosotros también desde la dirección deportiva a todos los entrenadores para que estén continuamente actualizados y no perdamos la referencia, que es dar lo mejor para que nuestros jugadores pues, puedan ofrecer lo mejor. A veces vicia a un jugador la competitividad, porque claro, si quieres ganar al otro, ya te pones en unas pautas de comportamiento que, ojo. Sí, bueno, no hay que perder la referencia, o sea, está claro que el fútbol es un deporte, el deporte es competición, pero como nosotros decimos siempre, no vale todo para ganar, o sea, para nosotros no vale todo para ganar, hay unos valores,
Nosotros tenemos completamente prohibido, por ejemplo, la alineación indebida, que por desgracia ves equipos por ahí desde niño, desde pequeño, que te meten un jugador de un equipo, de otro. O sea, nosotros cuando lo hemos detectado, lo hemos reclamado y nosotros lo tenemos completamente prohibido. Si un entrenador nuestro lo hace, tiene una sanción conforme a nuestro reglamento interno. O sea que en ese aspecto estamos muy a favor de los valores. No sé si fuiste tú, José Antonio, pero alguien del Imperio me contó que ya había hablado que un señor dijo que era representante y que hablaba en nombre de un cadete. O sea, yo ya digo, pues ya si estamos así, yo ya no sé dónde vamos a llegar. Es decir, sí. Hay una palabra mágica, cantera. Suena muy bonito hoy el fútbol cantera, pero cantera es muy sacrificado, compañero. Sí, ¿no? Y necesita mucho apoyo económico. Afortunadamente cada vez tenemos más patrocinadores que nos ayudan, porque por ejemplo, solo en los desplazamientos de nuestro equipo juvenil se nos van más de 5.000 euros por temporada. O sea, es un desembolso muy importante. Luego mete licencias, mete equipaciones, mete ropa. O sea, supone mucho dinero el fútbol base, por eso es importante también los patrocinadores. ¿Tú cómo evalúas? Los niños son esponjas para todo. Yo lo estoy viendo con mis nietos y ni te cuento. Pero claro, vosotros, esta diferencia que antes te decía entre entrenar y enseñar cuando un niño es esponja también es agradable, porque vas viendo que te coge conceptos, ¿no? Sí, no, eso está claro. Nosotros afortunadamente sí que es cierto que hemos crecido mucho como club, cada vez tenemos muchos más equipos, y no solo eso, sino que también la calidad de los jugadores, o sea, cada vez tenemos jugadores con muchísima más calidad. De hecho, tenemos un jugador que el año pasado, por ejemplo, le fichó el Sevilla directamente del Imperio, un Benjamín. Otros chavales estuvieron convocados por el Betis para entrenar, o sea que... Pero un Benjamín y ya lo ficha directamente del Sevilla. Sí. Luego alguien ha informado al Sevilla que hay un Benjamín del Imperio que juega bien. Claro, es lo que te digo, o sea, nuestros jugadores ahora mismo están a un nivel muy alto. El año pasado, tanto este que le fichó el Sevilla, como luego hubo otros jugadores que estuvieron durante la temporada siendo convocados por el Betis para entrenar en su ciudad deportiva. Es decir, y siguen estando en observación por esas canteras y esos ojeadores. Pues eso quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo y que tenemos jugadores con mucha calidad, evidentemente. Cuando te he dicho si era una vocación esto que tenías tú, claro, tú tienes tu trabajo, como es natural. Me has hablado de la palabra pasión. Siempre hago la misma pregunta. ¿El fútbol es una pasión inútil? O de las pasiones inútiles a mí es la que más me gusta, pero ¿es una pasión inútil el fútbol? Bueno, yo creo que es una pasión necesaria, ¿no? En esta vida, cuando haces las cosas con pasión se nota, se transmite, sí. Y yo creo que la pasión es necesaria en la vida. A nosotros nos da por el fútbol, pues bueno, pues... ¿Tú recuerdas quién llevó de la manita, también, esta pregunta la hago siempre porque es que me encanta, quién llevó de la manita a José Antonio González a sus primeros partidos de fútbol? A verlo, cuando era un niño pequeñito. Pues yo no he tenido, la verdad es que mi familia no ha sido futbolera, o sea, ha sido más... Pero alguien te llevaría. Pues ha sido casi autodidacta, es decir, empecé yo a jugar en el colegio y empezaba por mi cuenta a ir a ver los partidos de mi pueblo, del equipo de mi pueblo. No he tenido, o sea, mis padres no han sido futboleros. ¿Qué pueblo eres? Aldenueva de la Vera, el norte de Cáceres. Y mis padres no han sido futboleros, es decir, que no, mi familia no ha sido... Pues fíjate, sin embargo, aquí muchas veces el concepto familiar sí que va unido. Oye, me ha gustado mucho lo que nos estás contando, los amigos de Romanito, de que formáis a los entrenadores, pero hay una metodología, hombre, específica no, pero utilizáis más que para la técnica, para los valores que queréis enseñar a los chavales. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra propia metodología y por ejemplo, respecto a la técnica de los jugadores, tenemos trabajo específico de tecnificación, donde se refuerza la técnica individual de cada jugador, se marcan unos objetivos por etapas, ¿vale? O sea, a lo mejor en categoría Benjamín tienen que superar estos conceptos técnicos, en alevines, en infantiles, o sea, cada uno tiene que cumplir sus objetivos técnicos por etapa. Y luego respecto a valores, pues siempre, el club siempre está volcado, el club, como yo digo, es una familia, el Imperio es como una familia, un club muy social, estamos siempre, si es el día del cáncer y tenemos la oportunidad de hacer un acto para visibilizar la lucha contra el cáncer, la hacemos, si conocemos situación de chavales que están en riesgo de exclusión social por temas económicos y no pueden jugar al fútbol, los ayudamos, nos volcamos con todo el mundo que lo necesite. O sea que... Has hablado de técnica y táctica, una pregunta concreta. ¿Hay que usar el balón siempre o no cuando estáis con los chavales? Yo soy partidario de que sí. O sea, el fútbol sin balón no es fútbol. Entonces, al final, todo el tiempo que tengamos con el balón es tiempo que estamos ganando de que el jugador tiene un contacto con el balón, una conducción con el balón, un toque con el balón. O sea, hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo.
Podemos trabajar, por ejemplo, el método globalizado, que estamos trabajando con un ejercicio, todo, estamos trabajando la técnica, el concepto táctico, estamos trabajando la preparación física y la preparación psicológica. O sea, si preparas un ejercicio bien, puedes estar trabajando las 4 cosas y con el balón siempre, claro. Tengo una pregunta para congraciarme con Fran Murillo, es decir, porque sabe que critico mucho al Real Madrid, pero es inasequible el desaliento. El otro día otro equipo te meten un gol en el minuto 6 y dices, esto es que le pesó como una losa. Estos tíos no te puedes fiar de ellos hasta que termine el partido, son capaces de remontarte como hicieron. Pero, ¿a qué edad empiezan los chavales? Es que te digo, como aficionado que soy, a jugar en una posición concreta. Porque claro, un chaval cuando empieza, no dice, no, tú vas a ser portero toda tu vida, tú delantero. ¿Eso cómo lo organizáis? Bueno, se va viendo las cualidades de cada jugador, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de uno de nuestros entrenadores, que ya es un gran veterano, Pepe, ¿no? Que decía, yo si los padres son altos, ese niño le pongo de portero porque va a ser alto. Es una anécdota, pero que me hizo mucha gracia. Y de hecho, algunos de los jugadores que ha puesto ahora son grandes porteros, o sea que no va mal desencaminado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es importante que los jugadores tengan cierta polivalencia, que se adapten sobre todo desde pequeños a jugar en diferentes posiciones, porque al final, cuanto más completo sea un jugador, mejor. Pero a lo mejor podríamos estar hablando en categoría ya, cuando pasen a fútbol 11, quizá es cuando ya las posiciones ya se definen un poquito más. Oye, antes que me olvide, no quiero que se pase y quiero que vean la magnífica camiseta de una empresa extremeña, según me has estado contando. O sea, que miren ustedes el diseño que origen. El Teatro Romano, que no sé si lo verán ustedes por arriba, que viene... Hombre, aquí viene Raúl, que supongo que es otro guiño al madridismo en esta camiseta, pero bueno, no me lo voy a tomar muy a mal. ¿La posesión del balón es el elemento determinante en el juego de un equipo o no? Bueno, depende, eso depende. Al final cada entrenador tiene su sistema de juego. Hay jugadores que apuestan, entrenadores, perdón, que apuestan por un juego directo, otro un juego combinativo. También depende mucho de los jugadores que tengas, o sea, porque al final te tienes que adaptar un poco a los jugadores que tengas. Si tienes jugadores muy jugones y bajitos, no puedes practicar un juego directo, porque sería absurdo, te tienes que adaptar, aunque toda la vida hayas hecho ese juego con tus equipos, y hacer un juego combinativo o intentarlo. Y si es al revés, es decir, jugadores muy grandes, muy fuertes, que dominan el juego aéreo, pero no son buenos técnicamente, pues claro, te interesa un juego directo, una segunda jugada. Los entrenadores tienen su sistema de juego y su mentalidad, pero al final siempre tienen que adaptarse un poquito a los jugadores que tengan. Me estás hablando de técnica y de táctica y además me gusta mucho, pero entrenar con adversarios o sin adversarios, porque claro, si tú estás enseñando una técnica, no te estás enfrentando a nadie, les estás diciendo cómo tienen que jugar. ¿En qué momento tienes que decir, bueno, y ahora jugar contra, aunque el adversario sea el de tu equipo, para entrenar? ¿Cómo haces? Es que no lo sé cómo lo hacéis eso. Eso es lo que te comentaba antes, el método, por ejemplo, los ejercicios con el método globalizado. ¿Vale? El método analítico, por ejemplo, sería un jugador practica técnica individual, con un compañero, la va devolviendo, trabaja técnica, pase interior, lo que sea. ¿Vale? Luego ya si metemos el método globalizado, por eso he dicho que está trabajando también psicología, física, técnica y táctica. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios pueden meter objetivos, es decir, con mini porterías, ejercicios competitivos, estás trabajando todo lo que quieres trabajar de técnica, táctica y todo, y además competición, el jugador está completamente compitiendo para ganar ese juego, ese ejercicio, o sea, ahí lo metes todo integrado en ese ejercicio. Un guionista de este programa, que ya ha fallecido, se llama Johan Cruyff, que se ofreció lo he escrito, con lo cual no hay problema, decía que estadísticamente está comprobado que un futbolista solamente tiene el balón 3 minutos. Proporcionalmente, a lo mejor un portero tiene más, Xavi, Iniesta, pero 3 minutos. De 90 tiene 3 minutos. Decía, luego para ganar, más que los 3 minutos que lo tiene que pensar en los 87. Aunque no tengas que tener el balón, tienes que estar en función del balón. ¿Crees que es así? Bueno, no soy yo nadie para contradecir a Johan Cruyff. Perdona, aquí sí que eres alguien, José Johan Antonio. Cruyff es una leyenda y si decía eso por algo sería. Hombre, evidentemente el tiempo que luego en los partidos el jugador tiene el balón pues es mínimo. Pero por eso es lo que decíamos, a los jugadores no solo hay que enseñarlos a dar patadas a un balón, hay que enseñarlos a que comprendan el juego, a que comprendan cuando están sin balón cómo tienen que moverse en una posición, cómo tienen que buscar un espacio libre a la espalda del defensa. Es decir, tenemos que conseguir que los jugadores sean inteligentes. No solo que atiendan órdenes de los entrenadores, para la derecha, para la izquierda, no. El jugador cuando lo hace inteligente desde pequeñito,
y aprende a tomar buenas decisiones, que la toma de decisiones es fundamental en el fútbol, pues claro, ese jugador luego va a ser una máquina, porque es que le va a salir todo natural y además va a saber leer en cada momento si tiene que ir para un lado, para el otro, o sea... Tengo que citar 3 del Barça porque son los que se me ocurren ahora, que eran Guardiola, Xavi, Iniesta, es decir, eran jugadores que encontraban una solución en el menor tiempo posible. ¿Cómo estimular, José Antonio, a un jugador para pensar rápidamente? Si es que se puede hacer, que no lo sé. Nosotros lo hacemos. ¿Cómo? Nosotros, lo que te comentaba antes, trabajando nuestra escuela de tecnificación, el trabajo que hacemos es muy específico y son continuas tomas de decisiones. Continuas tomas de decisiones que tiene que tomar el jugador muy rápido. Entonces, claro, obligas al jugador a pensar muy rápido y a tomar la mejor decisión posible. Al principio falla, no pasa nada, sigue insistiendo y al final el jugador va cogiendo confianza y va ganando y mejorando en la toma de decisiones. ¿Cuál es el nivel de los entrenadores en Extremadura, global, no solamente del Imperio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay buenos entrenadores, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos entrenadores incluso en la élite y yo creo que tenemos muy buenos entrenadores. Y ahora que has sacado el tema, no son entrenadores, pero bueno, jugadores. O sea, yo confío mucho en el futuro del fútbol extremeño. O sea, yo creo que Extremadura no ha tenido unas instalaciones adecuadas hasta hace poco que se empezó a implementar ya en casi todos los municipios el fútbol en césped artificial. Los entrenadores quizás antes tampoco estaban tan formados como ahora y yo creo que el futuro del fútbol extremeño... O sea, ¿qué influye más? Mira, me voy a morder la lengua y no voy a decir el nombre del equipo, incluso de la marca comercial que lo patrocina. Pero hubo un partido con un equipo de los cadetes del Imperio y encima ganaron el partido y destrozaron el vestuario. Y como ya antes había ido, y me di cuenta que la culpa era del entrenador. Digo, este entrenador, ¿cómo no le dice a los chavales? Es decir, que tiene más repercusión. Si un chaval es un bruto y tú lo sabes, tienes que poner medidas. Pero esto es un lunar negro, es dentro de lo de los entrenadores. Pero ahí me di cuenta, por lo menos era la sensación de no, estos tíos, que insisto, creo que el periódico Extremadura sacó el nombre, yo no lo voy a decir, pero que muchas veces dices, caramba, si hacen esto, es que desde la banda también estáis provocando situaciones. Nosotros somos el ejemplo para nuestros jugadores, somos un espejo donde ellos se miran, entonces como nosotros actuemos, ellos van a actuar. Nosotros no podemos pasarnos un partido, por ejemplo, recriminando al árbitro todo lo que dice, porque al final nuestros jugadores van a entrar en ese juego y se salen del partido, psicológicamente salen del partido. O sea, hay cosas que los jugadores tenemos que ser inteligentes, o sea, los entrenadores, y decir, pues hago esto, y sobre todo predicar con el ejemplo. O sea, no vale decir al jugador, no protestes al árbitro, por ponerte un ejemplo, y luego ser tú el primero que estás protestando, te van a decir los jugadores. O sea, tú protestas y me dices a mí que no proteste. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo porque al final somos un ejemplo para ellos. Si somos un ejemplo positivo, pues mejor. Si somos un ejemplo negativo, pues luego habrá una palabra que mi hermano Artemio utiliza mucho para todo en la vida, pero aquí en el fútbol, actitud, compromiso, porque detrás de los resultados se esconde cómo se llega a ellos, claro. Entonces, motivar, qué complicado es esto, compañero. Sí, a ver, José Antonio, háblame de la motivación. Bueno, nosotros, yo la verdad es que una de las frases que aprendí en este club, y fue una temporada difícil, ¿no? Que nuestro juvenil estaba en Liga Nacional, y era un equipo pues, que le costaba, claro, no tenía un nivel como para estar compitiendo en Liga Nacional, y tuvimos claro, o sea, ahí se dijo en el vestuario, el mensaje era, nos olvidamos del resultado, salir a darlo todo, y eso es una frase que la verdad es que a mí me llenó, yo lo aplico en mis equipos que he entrenado, o sea, yo solo pido que disfruten en el terreno de juego y que lo den todo, que ganamos, genial, pero es que dos equipos no pueden ganar, o sea, en el fútbol solo puede ganar un equipo, pero si mis jugadores lo han dado todo y han disfrutado, no los puedo pedir más. Es que si lo han dado todo, ya llega un momento que no, por mucho que quieran, no los puedes pedir más. En Liga Nacional todavía podéis defender, sin embargo hay un momento en que un club, si empieza a tener una cantera así, ya se mete a nivel competitivo. Yo se lo decía aquí, se lo decía a los del Mérida, digo, vosotros en Liga Nacional, el equivalente a lo que toda la vida ha sido la Liga Nacional, digo, como no fichéis un par de negros no tenéis nada que hacer, pero esto es una ironía, es decir, que si entras en la dinámica de la competición te tienes que reforzar, claro, y entonces muchos dicen, oye, pero también es bonito ir a jugar como hacía el Imperio de la época de Agustín, ir a jugar al Bernabéu, ir a jugar al Metropolitano, claro, eso también les gusta, ¿no? Pero hay momentos en que tomas la decisión de competir, por ejemplo, un equipo reciente, un hecho reciente de un equipo muy similar a nosotros, porque la verdad es que los tres equipos, el Imperio, el Flecha Negra, el Diocesano, vamos a competir.
pero cuando vas a competir y subes lo que ahora sería la tercera, ahora están en la tercera ref, han llegado a estar en la segunda, y además, porque claro, ya dices, igual tenemos que fichar a alguien, entonces ya se pierde la idiosincrasia del club. Claro, bueno, al final también depende un poco la generación de jugadores que tengan, ¿no? Porque todos los clubes tienen sus buenas generaciones de jugadores que son muy buenos y hay generaciones que destacan, entonces, claro, si llegas a esos momentos de competir con generaciones muy buenas, todo es más fácil, si no, evidentemente tienes que buscar refuerzos. Actitud, ya hemos dicho, ¿tú detectas cuando un jugador tiene ganas de hacer bien las cosas? Porque me parece fundamental para la actitud, claro. Hombre, eso es clave, o sea, un entrenador tiene que conocer a sus jugadores, tiene que hablar con ellos, tiene que saber qué problemas tienen, incluso detecta si ha dormido mal ante un partido, o sea, tienes que ser muy observador y comunicarte muchísimo con ellos. Cuanto más cerca estés de ellos, mejor va a funcionar el equipo. Y la actitud, claro que se nota cuando un jugador está sin ganas, cuando está con ganas, o sea, todo eso se detecta, sí. Mira, en mi cofradía, que como bien saben mis amigos, se llama la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio, a veces pensaba que era mejor tener una cuadrilla de costaleros o costaleras casi justita. Es decir, bueno, que me sobren 4 o 5, pero es mejor tener una plantilla corta, se gestiona mejor. Bueno, tengo 15 jugadores, mejor, porque como tenga 20 y tantos ya me empiezan a salir, porque no cuéntamelo. Bueno, depende del objetivo también que tengas, ¿no? Y depende si tienes, por ejemplo, un equipo B, un C o simplemente tienes un A. O sea, depende de muchos factores. Hay entrenadores que a lo mejor sí que es cierto que prefieren una plantilla corta, porque, hombre, si la plantilla es corta, al final tienen menos probabilidad de tener problemas, porque cuanto más jugadores, pues más problemas te pueden surgir, sobre todo cuando no van convocados, no juegan. Pero yo creo que eso no es problema, o sea, al final es clave la gestión del vestuario que haga. Si el entrenador es sincero, o sea, habla de cara a los jugadores, no los engaña, no los miente nunca, y los explica la situación de cada uno, el rol de cada uno, y que están todos metidos en el mismo barco, que es que al final un equipo es eso, es una piña, tenemos que ir todos en la misma dirección. Qué bonito. Si tienes a todos los jugadores remando en la misma dirección, el que juegue más, el que juegue menos, el que no vaya convocado, al final, gestionando bien el vestuario, hablando muchísimo con los jugadores, no tiene por qué haber problemas el tener una plantilla larga. Supongo que ustedes, amigos, se habrán quedado con una palabra que no lo has dicho, pero es lo que la traducción de todo lo que has dicho. La palabra es unión. Has aludido varias veces eso, el compromiso, la actitud y la unión. Pues mira, se nos ha acabado el tiempo, pasa rapidísimo, y aquí por las noches va. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir, ya tengo que hablar yo con Manolo Burgos y vosotros venís. Y voy a ver si jugáis aquí, por cierto, ya terminando, que vamos ya muy mal de tiempo. Aquí estuvo hablando Santi Amaro de que había que sustituir el césped artificial, etcétera. ¿Eso lo tenéis previsto? Bueno, no depende de vosotros, pero ¿es un problema o no va a ser un problema? ¿Te refieres a lo de la Unión Europea, no? Claro. Entendemos que al final lo que tienen que sustituir son las bolitas de goma, pero sí, buscarán caucho. Un sustituto, buscarán corcho, buscarán algún sustituto para ponerlo encima del césped, no creo que haya problema. Cuando llegue el final de temporada, ¿tú cómo respirarías satisfecho diciendo objetivo cumplido? Y con esto terminamos ya el programa. Bueno, pues que al final todos nuestros equipos hayan cumplido su objetivo deportivo y sobre todo que los niños pues no falten a entrenar, o sea, que vayan cada día a entrenar, que eso es buena señal, eso es porque están felices y están haciendo bien las cosas y que todo el mundo esté feliz y disfrute de este deporte que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por haber compartido este partidillo. Yo voy a decir solamente 2 palabras para terminar, que me salen del alma. AUPA, imperio, AUPA, imperio. Muy buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, romanitos.